Ahora tarda, me han pedido que presente los objetivos de la plataforma Salir del Euro y entonces voy a tratar de ser breve para que digamos veamos el carácter profundamente político del problema de lo que comporta nuestra pertenencia a la Unión Europea. Nuestra plataforma nació en octubre pasado en una jornada que diversas personas y organizaciones que somos contrarios a la pertenencia de España a la Unión Europea organizamos después de lo que había pasado en Grecia. La hipótesis de que se podía cambiar la Unión Europea desde dentro, que era la hipótesis de Syriza, la hipótesis de Varoufakis, fracasó. O sea, quedó claro. Algunos teníamos una cierta idea, pero bueno, esperamos a ver qué había pasado y a partir de entonces organizamos. Fruto de esta jornada apareció este libro con las intervenciones, que como dicen en el mercadillo de mi pueblo, se me los quitan de las manos. Vale 10 euros y en la librería, si alguno lo busca, si lo encuentra, lo encontrará a 20. O sea, aquí tenéis algo para informaros más. Bien, vamos a ver. Voy a mencionar solo dos temas para explicar las consecuencias gravísimas que tiene el hecho de que nuestro país esté en la Unión Europea y más aún dentro del euro. La primera es la cuestión de la deuda. En la cuestión de la deuda, España tenía una deuda asumible, pagable, en el año 2008. Hoy España tiene 1 billón de euros de deuda y más del 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, si hubiese que pagar eso, en el caso que hubiese que pagar esto, estamos esclavizados, como con cualquier hipoteca, cualquier vecino está esclavizado por un montón de años. Pero eso no es una cosa natural. Sabéis que hay un filósofo francés del siglo XVII que decía que las cadenas nos parecen naturales por la costumbre. Es decir, nos han acostumbrado a ello. ¿Cómo se pagaba la deuda del Estado antes de entrar en la Unión Europea y más allá y más duramente antes del Tratado de Maastricht? Pues bien, había España, tenía su banco, pongamos Cataluña independiente, en aquel caso era España, ¿no? Tenía su banco central de España. Entonces, si el gobierno necesitaba invertir en obras públicas o aumentar, tener déficit para generar economía, etcétera, pues le pedía al Banco de España que le prestase. ¿A qué interés? Pues a cero. Cuando el Estado le podía devolver, la deuda quedaba liquidada y ya estaba. El Banco de España, que era instrumento del Estado, no podía exigirle al Estado que le pagase. ¿Se entiende? Es decir, había un control político de esta deuda. Es más, a la banca privada, según el tamaño de cada banca, se le exigía que cuando el Estado necesitaba sacar bonos del Estado para, no sé, para hacer un puente, para hacer escuelas, para hacer lo que sea, le ponía un coeficiente obligatorio de compra y a las condiciones que le marcase el Estado. Es decir, en el plazo para devolver la deuda que al Estado le conviniese y con los intereses que le conviniese. Esto era antes de entrar en la Unión Europea y antes del Tratado de Maastricht. Con el Tratado de Maastricht esto cambió y se pasó a prohibir, primero, los bancos centrales de cada uno de los países de la Unión Europea. El Banco Central Español, el Banco de España, dejó de ser, lleva el título, Banco de España,
pero es el banco sucursal del Banco Central Europeo. Es decir, ninguna soberanía de nuestros pueblos, de los pueblos que estamos dentro del Estado español, sobre el Banco Central. Y se prohibió al Banco Central y al Banco Central Europeo financiar a los estados. Es decir, hay que pedir la deuda a la banca privada. Y entonces, pues ahí hay el tremendo crecimiento con unos intereses usurarios, etcétera, de esto. Nuestro país, si no sale de la Unión Europea, nuestro país, si no se niega a pagar la deuda, está esclavizado. No es un país soberano. Se llame España, se llame Cataluña, se llame lo que sea. Es un país esclavo de la banca internacional. Eso quiere decir que todo el dolor que se nos contaba antes que produce el paro, todo el dolor que produce la situación de las hipotecas, todo este tipo de cuestiones, depende de la falta de soberanía de nuestro Estado español o de la falta de soberanía de cada uno de los pueblos. Cada uno tendrá la solución a eso que considere conveniente. Pero nosotros, como plataforma, somos una plataforma que tiene un carácter soberanista. Queremos recuperar la soberanía del pueblo sobre nuestra economía. Eso quiere decir que tenemos de poder decidir qué se produce en España y cómo se produce. ¿Qué quiere decir cómo se produce? Pues en las condiciones sociales en que se produzca. Porque una de las imposiciones de la Unión Europea es, desde que España entró en el mercado común, fue precisamente la desregulación de las relaciones laborales y la desindustrialización. Nos lo impone el centro. En Europa hay un centro, digamos, imperialista, que es Alemania, que es Francia, los países del Benelux, que imponen al resto de países aquello que producen y en qué condiciones lo producen. Por tanto, cuando discutimos sindicalmente sobre las condiciones laborales, tenemos este tema de la Unión Europea tiene que estar absolutamente presente, porque si no, no estamos discutiendo del problema real. Segunda cuestión, y acabo con esto, es el tema del paro. Nuestro país, si hubiese podido proyectar un mapa de Europa con las condiciones de paro, con el paro, veríamos un círculo en toda la periferia de situación de paro altísimo, sobre todo en la periferia sur: Portugal, España, Italia, Grecia. Y dentro de España, Andalucía, Extremadura, básicamente, y Canarias, con una situación de paro absolutamente brutal, con unas condiciones de la juventud, de un 55% de la juventud que está en paro. Y esto, el discurso colonialista en Alemania dice, es que esta gente del sur todo el día están tocando palmas, todo el día están haciendo la siesta, todo el día no son productivos, y por tanto es normal que pase. Esto es producto de una imposición por parte del centro dominante en la Unión Europea sobre la periferia. El paro, en todos los años que llevamos, solo miro para ver la cifra porque yo las matemáticas siempre no tengo memoria. El paro en España hoy, en las condiciones actuales, es una situación estructural. ¿Estructural qué quiere decir? Que ya forma parte de las formas de relación normal. Ya no es una cosa coyuntural de unos días, de unos años. Mira, hay una crisis, sube el paro un 2%, pero después se relanza. No. Desde el periodo 86, para el periodo 1986-2013, 28 años, solo durante 4 años la tasa de paro permaneció por debajo del 10%. Son los años de la burbuja. 2005, 2006, 2007 y 2008. Son los años de estos 28 años. Sí.
Durante 15 años el paro permaneció entre el 15 y el 20%. Y durante 9 años estuvo en el 20% o más. Ya sabéis que en el 2012 llegó al 26% de la población. Por tanto, estamos ante un fenómeno que no es casual, es un fenómeno que está dictado por una cosa que se llama División Internacional del Trabajo. Es decir, hay unos señores que mandan, unas grandes empresas que dicen dónde se va a producir una cosa, dónde se va a producir la otra, y que en el caso de España y de Cataluña, con un agravante, que es que nos están robando la fuerza de trabajo mejor preparada, nos la están robando. Es decir, la gente que hemos formado con el dinero de nuestro país, con las universidades, están teniendo de emigrar a los países más desarrollados para poder trabajar allí, mientras que aquí no encuentran puesto de trabajo. Por tanto, nuestro planteamiento, acabo con esto, es que en el conjunto de las luchas y de la situación política que tenemos ahora por delante, el problema de la pertenencia de España a la Unión Europea es un problema central. Si queremos ser soberanos de verdad, si queremos poder decidir nosotros qué se produce y cómo se produce, tenemos en primer lugar de negarnos a pagar la deuda, no a convocar una conferencia europea de la deuda como se nos está planteando en el punto 42 de determinado acuerdo político, no a eso, porque eso no va a existir, y los que han firmado esto yo creo que lo saben, sino que plantear que España no tiene de pagar esa deuda. A partir de que tú dices que no pagas la deuda, a ver, si yo te debo a ti 100 euros y te digo no te los voy a pagar, ¿quién manda? ¿El acreedor o yo? Estoy mandando yo. A partir de ahí puedo negociar. Es lo que no pasó en Grecia. En Grecia aceptaron que había que negociar de una deuda impagable que ha hundido al país en la miseria. Aceptaron que había que negociar los plazos, el interés, los detalles. Si hubiesen dicho, como dijo la Comisión de la Auditoría de la Deuda en Grecia mismo, no pagamos y vamos a auditar a ver qué deuda es real y qué deuda no es real, qué deuda es moral y qué deuda no es moral, qué deuda es odiosa y qué deuda no es odiosa. Hubiesen podido negociar como pasó en Ecuador. En Ecuador, cuando llegó el actual presidente, dijo, esta deuda no la pagamos. Y claro, la banca se tuvo de negociar. Por tanto, este es un tema central. Sabéis, ya he prometido que acababa, voy a acabar. Sabéis, se me calienta la neurona sabéis que para después de las elecciones, el gobierno que salga se va a encontrar con la exigencia de la dictadura de la Unión Europea de recortar entre 8.000 y 10.000 millones de euros más. Hay estimaciones más altas, pero yo no soy economista, entonces no cojo las más bajas, que son las que seguramente estarán más cerca de la realidad, ¿no? Por tanto, quiere decir que a la oleada de recortes de los últimos años va a tenerse de añadir esto. El futuro gobierno que entre en España, si es Rajoy, va a recortar eso, por más que diga otra cosa. Y si es un gobierno del cambio, se va a tener de enfrentar a eso. Y va a tener de decir a la Unión Europea que no va a recortar, que va a mantenerse firme frente a esta exigencia. Y si no, nosotros, los movimientos sociales, desde la calle, se lo tendremos de exigir, porque cada recorte es dolor para la clase obrera, cada recorte es dolor para los parados, cada recorte es más precariedad para nuestras condiciones de vida. Por tanto, bueno, os acabo recordándoos que tengo el libro que vale 10 euracos y que está al alcance de bastante gente.